Oh, Ahora sí. hola, Hola, Vivi, ¿cómo estás? hola Tino, ¿qué tal? Vamos a ir esperando que todo el mundo se vaya uniendo. Esperamos. Excelente, Damos unos minutitos y arrancamos. con el Ya, mayor con mi propia gusto. tarjeta, por supuesto. ¿Qué tal? Yo acá estoy tratando de ver justo los temas que estábamos viendo. Estaba un poco revisando un poco protección de datos personales, que yo sé alguito, pero alguito, Ujú. pero no mucho. Este, pero ahí, ¿qué tal? Cuéntame, ¿cómo has estado? Bien, muy bien, muy bien. Acá pues estamos ya de invernales, ¿no? Creo que la Sí, última vez exacto. Yo, al- yo estoy que me muero de frío, pues estaba con una casaca de esquimal, pero, pero ahora, bueno, todo lo que estamos hablando ahora, próximo lo vamos a descargar y grabarlo en un video para subirlo al canal de YouTube y distribuirlo pues a todas las personas que nos siguen. excelente, Ahora, casi siempre excelente. empezamos estos live y empieza un poquito más tarde, o sea, empezamos 5 minutos más, No hay porque hay mucha ningún gente que problema, nos no hay ningún problema. vamos Esperamos a que se vayan esperando que sumando. se vayan sumando. Ahí, por ejemplo, se ha sumado Saris, se unió, y de ahí, bueno, se van uniendo más personas para hablar. Gabriela Cuadros también, ahí dice, Gaby, y ahí pues, cada vez más personas se van un poco ir sumando a este live class que vamos a hablar sobre súper. protección de datos personales dentro del entorno laboral. Cuéntame, Viviana, ¿cómo has estado? Yo, por ejemplo, para los que no lo conocen a Viviana, Viviana ha sido mi antigua jefa hace muchos No años. creo que digas, hemos trabajado juntos, ¿ah? No hemos Esa es estado bajo verdad, esa es verdad. No, qué pero Viviana ha sido una jefa desde muy joven y yo he sido abogado de muy viejo. O sea, no me tomen a mí como referencia para nada. Porque yo, hemos trabajado, sí, hemos trabajado y creo que en épocas y en años que lo hemos pasado bastante bien. Hemos trabajado proyectos juntos, ¿no? En los estudios, en ambos estudios ha sido un tema bien interesante. sí, en varios estudios, ¿no? Ahí veo que se está uniendo Juan Carlos Palomino, de ahí veo que se está uniendo Sebastián Gerardo, GB, Gerardo, Tita el doctor Montes, Guzmán. entre, o muchas otras personas. Vamos a esperar unos minutitos más. Si se ven que pequeño, si va oscilando un poquito mi cámara, es que justo he puesto un trípode medio, un poco móvil, así que voy a tratar de mover o tocar lo menos posible mi celular. Bueno, en fin. Eh, eh, ¿Qué Pero ahora, bueno, hablamos de protección de datos personales? ¿Por qué es importante hablar de datos personales? A ver, damos una pequeña antesala antes de entrar formalmente en yo me todo. puedo volver bien monotemática y bien intensa en el tema de datos personales, tío, pero tú te has atrevido a sumarte a esta idea, pero a ver, eh, yo me enamoré de los datos personales a lo largo de mi vida corporativa y no me arrepiento para nada del camino, digamos, que he tomado de atender y además asesorías muy específicas, ¿no? Yo creo que lo interesante de los datos personales y de la protección de nuestros datos personales es que en realidad es una rama, una especialidad bastante humana, ¿no? Porque al final trata de la persona. Eso es algo que a veces se olvida, ¿no? Porque en el dato personal está al final en juego la persona. Y otra cosa que es fascinante y es que el nuevo mundo de la tecnología y de todos los que ahora, digamos, leemos y escuchamos hablar de la inteligencia artificial tiene mucho que ver con datos. Entonces, no deja de ser una rama muy humana, ¿no? Pero tiene mucho de vigente y es algo que uno tiene que estar constantemente entendiendo qué pasa con nuestros datos, ¿no? Entonces creo que tiene esas dos cosas, esos dos componentes que para mí realmente me cautivan, ¿no? El tema de Es curioso humano. porque somos poco cuidadosos o escrupulosos en resguardar nuestros datos personales. Y aquí va a ser una decisión tanto como personas naturales como las Ujú, jurídicas. O sea, ujú. ambos comparten sus datos personales
a diestra y siniestra, sin hablar del aspecto técnico, ¿no? Tito, Correcto. por favor, puedes mirar este contrato y me lo mandan por WhatsApp. Es que yo soy un hombre de WhatsApp. Todo es para mí WhatsApp. Y se olvidan de que Sí, están compartiendo los datos personales de ellos, de la contraparte del contrato, y que no solamente puede ser entre dos personas jurídicas de cualquier tipo, en una red social que no es de titularidad ni del proveedor de servicio, ni el del otro, que cuando pones en la licencia del software, sí, a todos sin mirar porque quieres descargarte rápido, probablemente has dejado que ellos usen y hagan contenido del tema, y abiertamente compartes esa información que en teoría debería ser sensible por una red que ni siquiera controlas, ¿no? Ese es uno de los temas que a mí mucho me llama la atención, ¿no? sí, Muchos clientes me dicen, pero por acá, por el WhatsApp, y no saben lo peligroso que es, ¿no? sí, bueno, en realidad, por ejemplo, este trípode de donde yo te estoy hablando está sobre un libro que para mí es como algo que todos deberíamos leer, ¿no? Y que yo lo recomiendo, que se llama El capitalismo de la vigilancia, de Shoshana Zuboff, que es un libro que al final te dice cuál es esta nueva, digamos, esta nueva era en la cual vivimos, ¿no? Donde nos hemos entregado a, a empresas que en realidad nos vigilan todo el tiempo, ¿no? O sea, en realidad, WhatsApp, bueno, Meta, ¿no? Donde estamos ahora transmitiendo, recaban un montón de información nuestra, ¿no? Entonces, este capitalismo se alimenta no necesariamente del dato que uno lo entrega conscientemente, sino del dato predictivo, que es lo más interesante. Porque ahora no interesa ver el DNI que te estoy dando, bueno, sí interesa, ¿no? Pero bueno, o el grupo sanguíneo, mi condición médica, pero mi conducta de hoy va a influenciar en cómo voy a actuar mañana. Entonces es el comportamiento predictivo el que importa, ¿no? Y eso es dato personal. O sea, una inferencia respecto de mi conducta, y ahora lo vamos a ver yo cuando vayamos al tema de los trabajadores, ¿no? Va a determinar de repente una decisión, un ascenso, Sí, una no contratación, un perfilamiento que yo pueda hacer, ¿no? Entonces va a tener un impacto muy grande sobre las oportunidades que tengamos como personas, yo, como seres humanos, ¿no? va a marcar nuestro futuro, Así prácticamente. Pero es. ahora sí, ya son 7:07, ya hemos esperado bastante. Ahora formalmente ya empieza la grabación. Bueno, Bueno, bienvenidos a todos, buenas noches. Mi nombre es Tino Vargas Raggio. Manda mis partners de la consultora Compliance Laboral, y tengo el agrado de tener como invitada a Viviana García. Viviana García es graduada de la Universidad Católica con estudios y maestría en Nueva York y un diplomado de estudios asiáticos también por la misma universidad. Es experta en protección de datos personales por parte del Institute of Audit and Government por la International Society of Privacy Professionals. Disculpen el inglés, no soy tan bueno, pero ahí le lanzo yo, ¿no? El líder de implementación del líder ISO 29100, que es el framework de Privacy Implement Privacy o DPO, que es todo lo que es protección de datos, es muy cristiano. Entonces, Viviana actualmente ha establecido, actualmente es también socia fundadora de la consultora BG, que se especializa en todo lo que es protección de datos personales, trabaja en el Perú, pero también trabaja muchos proyectos a nivel latinoamericano, especialmente en Chile, en lo que es todo lo que es protección de datos personales. ¿Por qué más Chile que en Perú? Porque ahí en esas latitudes se preocupan un poquito más en la protección de datos personales que aquí a nivel local. A veces nosotros estamos un poquito en atraso, pero creo que el live de hoy nos va a mandar un poco las alertas, porque creo que uno de los motivos por los cuales te invité, Vivian, para antes de entrar, es que un cliente hace poco me comentó que del teléfono corporativo de la empresa, un trabajador suyo se descargó una app de préstamos. Estos es préstamos de gota a gota, inocentemente pidió 500 soles, pues claro, y ahora terminan que estos cobradores están cobrando a toda la planilla de la empresa, porque era el teléfono corporativo de la empresa, con todos los datos y teléfonos desde el gerente general hasta el vigilante, y ahora a todos están llamando cobrándole ya no 500 soles, te imaginarás, sino una suma mayor, y la empresa se vio agobiada y no sabían qué hacer. Entonces, desde que anularon la línea, pero ya los datos de ellos prácticamente están
entre otros se hicieron denuncias policiales, que claro, no sirven mucho en este país, pero al menos sirvieron como respuesta automática a señalar cada vez que llamaba a alguien, sabes que hay una carpeta fiscal número tal sobre este caso, pronúnciate. Y un poco que eso licuó esta semi-extorsión que tenía hacia los miembros de la empresa, pero ahí me levantó una alerta y justo dije, Viviana García nos va a ayudar, y por eso es que te invité. Excelente. Bueno, acá estamos para conversar acerca de Aquí estamos. Entonces yo tengo una primera pregunta como para todos los que están aquí escuchando, ¿no? ¿Hay una ley de protección de datos personales? ¿Y qué establece la ley de protección de datos en el Perú al respecto, ¿no? ¿Y qué es un dato personal? Antes de empezar también. Bueno, a ver, los datos personales están definidos, ahora después vamos a ir por la norma, ¿no? Como toda información que te identifica o te hace identificable, ¿no? Por medios razonablemente utilizados. ¿Por qué es importante volver a esta definición? Y volver a esta definición siempre, ¿no? Porque no es a veces tan sencillo saber si estamos ante un dato personal o no lo estamos. Yo creo que para muchos, de repente, de los que nos escuchan, saben que obviamente el DNI de una persona es un dato personal, ¿cierto? Que de repente mi correo electrónico puede ser un dato personal, pero de repente no queda tan claro si la matrícula de mi auto puede ser un dato personal, o sea, la placa, ¿no? O de repente no queda tan claro si una condición médica que yo tengo es un dato personal, si soy diabético o no lo soy, ¿no? O de repente una condición de mi salud mental es un dato personal. Entonces, ¿por qué es importante, ¿no? Determinar esto? Porque el dato personal, detrás del dato personal, como hablábamos hace unos minutos, está una persona. Cuando yo trato datos personales, no trato fichas, ¿no? Como si estuviera hablando de fichas de Lego y en verdad construyo cosas, sino construyo sobre información que le atañe a una persona. Entonces, bueno, volviendo, es toda información que me identifica y hay información que claramente me identifica y hay otra información que me hace identificable. Que me hace identificable puede ser algo sumamente amplio. O sea, no sé, el nombre de mi perro me puede ser un dato personal. O sea, si yo soy la única que tiene un perrito en esta cuadra que se llama tal o una característica, me puede identificar. Entonces, no es a veces una tarea sencilla llegar a saber si estamos ante un dato personal o no lo estamos, sumado a que el dato personal varía en el tiempo, ¿no? Una imagen de una persona es una cuando uno es un niño, es otra cuando uno es adulto y eventualmente otra cuando uno ya es un adulto mayor, ¿no? Mi voz es un dato personal a veces, pocas veces percibido, pero muchas veces grabado, ¿no? Por los call centers, para saber un poco medidas de la calidad del servicio. Entonces, bueno, eso respecto de lo que es dato personal. Tenemos una ley, la ley data del 2011, tenemos un reglamento que es del año 2013, y lo más importante, tenemos una autoridad que se encarga, ¿no?, de supervisar, de implementar directrices, de adoptar opiniones, resolver consultas sobre la aplicación de este marco legal. Tenemos algunas directivas también que orientan la aplicación de nuestro marco legal. Entonces, sí existe, ¿no? Para las personas que piensan que no existe, existe. Y existe para entidades privadas, empresas, fundaciones, asociaciones, y existe también para entidades públicas. O sea, no es que me escapo, ¿no?, de la aplicación de la norma. Y también si yo soy una persona natural y trata datos. Y si hay empresas pues, que están suscritas a una ley de datos personales, ¿qué obligaciones tienen estas empresas con ocasión a los datos personales? Y un input más es con ocasión a los trabajadores. O sea, claro. ¿me explicas un poco lo regular, claro. de ahí lo de los trabajadores? Claro. Lo propio que nos llama. Ajá, sí, claro. Mira, a ver, los trabajadores, si nosotros decimos, bueno, los trabajadores están cubiertos por la ley, el hecho que el trabajador sea una persona, un ser humano,
significa que tiene datos personales, ¿no? Y si esos datos personales son tratados por una empresa, que es su empleador o otro, no sé, o un tercero, significa que estamos en el marco, estamos bajo la ley y el reglamento de datos personales, de protección de datos personales. La empresa, normalmente, pensemos en un empleador, ¿no? Una empresa que maneja los datos de sus trabajadores, tendrá normalmente la calidad de responsable de los datos, porque la empresa es la que determina qué datos le pide a su trabajador, por ejemplo, y qué datos usa ese trabajador. O sea, en la ficha de datos hay miles de datos personales del trabajador. Un montón, pero podemos ir un poco más atrás, Tino, y podemos ir, por ejemplo, al proceso de selección, que es algo sumamente interesante, ¿no? En el proceso de selección yo ya empiezo a recopilar datos. O sea, esas empresas que dicen, bueno, pero el proceso de selección se lo encarga un tercero, lo hace, o de repente alguna de estas plataformas, pero en realidad yo lo que yo estoy haciendo es, ya estoy tratando datos de quien va a ser mi futuro trabajador, o quien es un candidato a una posición en mi empresa. Y yo ya le estoy pidiendo información a esa persona, información personal. Claro, porque claro, en lo laboral tú en todos más dices, bueno, los datos personales, nombre, dirección, DNI, número de salud, de aportación a la AFP, dirección, hijos, los datos de los hijos, datos de la esposa, y ya acabó. Pero no es cierto, pues, porque en el proceso de selección posiblemente ha saltado una fobia, posiblemente ha podido saltar a algún cuadro médico, así es. Si soy diabético. Así es, así es. Y además información, si pasa por un psicotécnico, también puede salir información sensible, ¿no? No sé, o sea, información sobre una determinada predisposición, una conducta, ¿no? Entonces, si hablamos del ciclo de vida del trabajador, que también se asemeja mucho al ciclo de vida del dato, yo desde el momento de la selección del trabajador, yo ya estoy recopilando datos, ¿correcto? Y estoy recopilando datos y acá un poco para quienes nos escuchan, ¿no? ¿Cuánto tiempo los voy a tener? Eso lo podemos conversar también después, pero ¿cuánto tiempo yo guardo los datos de un candidato? ¿No? O sea, ese CV que lo recibí digitalmente por WhatsApp a veces, o me mandaron un documento en físico, ¿por cuánto tiempo lo guardo? Entonces, una vez, digamos, tenemos que ver esa etapa, ¿no? La etapa de la selección, de los procesos de selección. Luego tenemos la incorporación misma del trabajador a la empresa, donde se le siguen pidiendo datos, ¿no? Bueno, ya que entraste ahora, bueno, no sé, estás casado, datos de tus menores, ¿no? Tienes dependientes, no los tienes, ¿no? Y otros datos que a veces son un poco excesivos, ¿no? Que también a veces nos llama un poco la atención de por qué se pueden pedir, ¿no? Hay fichas de personal que uno dice, ¿esto es realmente necesario o no lo es? Ahora, sí. Ahora, un poco, ¿es necesario como empleador pedir permiso al trabajador para usar sus datos o ya se entiende que por el hecho de postular a la empresa ya se entiende que tienes que compartir los datos, más aún cuando salud me exige que tengo que llenar los datos de la esposa, de los hijos? O sea, es una obligación formal de la empresa bajo perseguimiento de multa. Claro. O sea, podría pasar que un trabajador diga, no te quiero decir el nombre de mi esposa, aunque esté casado. ¿Podría darse ese escenario o me niego a darte el dato de mis hijos o es parte de la obligación laboral dar la información que legalmente el empleador tiene que registrar? Claro, lo que pasa es que si el trabajador no brinda esos datos, imposibilita al empleador a que pueda cumplir con una obligación legal, ¿correcto? Por eso es que la ley ha establecido claramente el hecho que hay una excepción, por ejemplo, al consentimiento. Es decir, si el trabajador no lo proporciona, no puede, digamos, desarrollarse la relación laboral de manera adecuada o de manera correcta. Si no le doy, no sé, mi número de cuenta bancaria, me niego a dárselo, no me pueden pagar, ¿no? Ya. Si decido no darle mi DNI, entonces hay un montón de cosas que a veces el trabajador
efectivamente, como tú bien dices, ahí no es que el trabajador está dando un consentimiento, la ley no lo exime, dice que para este tipo de casos no es necesario tener un consentimiento y son datos necesarios para que se pueda desarrollar la relación laboral, ¿no? Y me había quedado con un tema también interesante, que es a lo largo de la vida del trabajador se recopilan otro tipo de datos, por ejemplo, los datos derivados de las falcas o de Las las, razones disciplinarias. ¿no? Y Y esos eso también son datos porque hay un registro, ¿no? así es, y me puede llevar a entender, ¿es un buen trabajador, no es un buen trabajador? ¿Cómo lo he calificado? ¿No? Claro, Y el proceso de evaluación de desempeño, exacto, que no necesariamente te lleva a propiamente a una sanción, pero sí te da más o menos la evolución. Y esos datos, porque claro, cuando uno llena el registro de datos personales de los trabajadores, que es una de las obligaciones de las empresas, muchas veces llena lo clásico, nombre, la esposa, los hijos, la información de los trabajadores, pero también tienen que informar que recopila la información sobre evaluación de desempeño, sanciones disciplinarias, entre otros. ¿Eso también se debe informar al claro, Ministerio de Justicia o no necesariamente? lo que tú dices es cierto, dentro de las obligaciones formales que tiene, digamos, una empresa, está la inscripción de sus bancos de datos personales. Uno de los bancos de datos, ¿no? Uno de los que es, digamos, casi cierto que toda empresa debe tener, es el banco de datos de sus trabajadores, ¿no? Si tiene un gerente y ya tiene dos personas, ya tiene un conjunto de datos. Los campos que te establece la autoridad de datos, ¿no? Que uno debe completar, tienen una cierta lógica. Tienen, por ejemplo, si recopilas datos de índole personal, datos de índole social, datos, por ejemplo, de una serie de aficiones, datos biométricos. Entonces, mi recomendación siempre es, si uno va a tratar eh, ese tipo de datos, uno debe obviamente completarlo y simplemente hacer transparente ese tratamiento que uno está haciendo, ¿no? Algo que muchas empresas, por ejemplo, se han olvidado es de que ahora usan la huella, ¿no? Digital, que es biometría, para el control de asistencia. Y probablemente cuando registraron sus bancos de datos en algún momento, que eso debe haber sido 2015, y de repente no tenían implementado registros de control biométrico y ahora sí lo tienen, lo que tienen que es que actualizar sus bancos de datos para decir que están tratando datos biométricos de sus trabajadores. O la firma también, porque si La tuvieran firma, estos libros de control de asistencia antiguos, los que vendían en la librería, esos se firman. sí, Entonces también están resguardando la firma del trabajador. grabas las reuniones que haces por Zoom de los trabajadores, estás tratando su voz, su imagen, ¿no? Entonces, uno tiene que ponerse a pensar en todo ese contexto. Por eso, el tratar el dato no es solamente el darle el DNI o darle, digamos, su nombre y eventualmente algún otro dato como puede ser el domicilio, ¿no? Sino todo lo que comprende, todo lo que el trabajador realmente entrega, sea muy consciente o no lo sea, durante su vida laboral. Hay un tema, Vivi, que a mí me genera la duda. No sé, me queda claro de que si es un dato personal que es necesario para el desarrollo de la relación laboral, eso no tengo yo el poder de dirección como para, o sea, tengo el poder de dirección para no conseguir la autorización. Pero tengo dos preguntas o dos escenarios, ¿no? No en mi caso, ¿no? Porque soy un poquito feo, pero digamos alguien más joven, esa foto de Catherine es perfecta para la campaña de publicidad de compliance laboral. Podría, para las redes, podría usar la foto de esta persona, de este trabajador, sin su autorización para mi campaña de redes, para el LinkedIn, Facebook o lo que sea, o ahí sí, claro, y pese a que Catherine o Valentina no han sido contratadas expresamente, son abogadas, no han sido contratadas como community manager, ni modelos, entre otros, o sea, no es parte de su prestación laboral. ¿Funciona ahí sí la excepción de usar este dato, esta imagen,
que no sé si es tan dato o es imagen propiamente hablando, o es los dos, La, quizás, porque imagen dos, me queda ¿no? claro que La sí, imagen, pero si es a la vez dato personal es mi duda, mi primera duda claro, existencial. claro. Sí, ahí hay un tema bien interesante porque se suele confundir. ¿Ya? Uno puede decir, a ver, siguiendo esta lógica, eh, yo en realidad tengo los datos necesarios para la relación laboral, ahí no necesito pedir el consentimiento porque obviamente los necesito para poder pagar, para poder evaluar a mi trabajador y en fin, ¿no? Todo lo que sea necesario en el curso de la vida laboral. Y entonces, pero bueno, yo voy a hacer mi web, como tú estás diciendo, y este trabajador o esta trabajadora, muy guapos ellos, yo voy a poner su imagen en el sitio web, pero claro, yo conozco la norma y yo digo, bueno, acá esto no es estrictamente necesario para la relación laboral, entonces voy a pedirle el consentimiento para que me lo den, firmen y pueda tomarles una foto, ¿no? Y bueno, y aparezca en mi sitio web. Acá entramos a un terreno bastante como que espinoso, que es el tema del consentimiento, ¿no? Porque el consentimiento como tal tiene que tener una serie de requisitos para que sea un verdadero consentimiento. Tiene que ser libre, tiene que ser previo, tiene que ser expreso, tiene que ser inequívoco, ¿no? Yo no puedo estar diciendo que sí consentí, pero no consentí. Ahora yo, digamos, pensamos, un área de marketing dice, no, yo voy a cumplir con todo esto y le voy a pedir el consentimiento. Ahora viene esto que se discute mucho, sobre todo con motivo del reglamento europeo. ¿Puede un trabajador dar un consentimiento libre? Pongámonos en la situación, tú le dices a, no sé, una A de Valentina. las jóvenes integrantes, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo evaluaciones de desempeño y probablemente te voy a ascender, pero quiero que salgas pues en la página web. Ya, ¿ese consentimiento es libre o no lo es? De la persona que te lo da, de esa trabajadora que está sintiendo que si no accede a tomarse la foto y salir en la web, probablemente la vayan a evaluar mal, probablemente no la vayan a ascender. Entonces, ponemos sobre la mesa, ¿el consentimiento en entornos laborales es factible o no es? ¿En qué momento en un Es entorno laboral discutible. puede ser realmente libre? O el trabajador que está en una relación de subordinación, ahí me estoy metiendo un poco en tu área, puede ejercer esa libertad, esa verdadera libertad. Porque de repente yo no quiero salir en la web, pero no quiero decirle no. No quiero decirle no a mi empleador porque mi empleador va a decir, Viviana, qué mal, ¿no? Que no eres muy camiseta, has debido realmente tomarte la foto, la otra persona sí se la tomó, ¿correcto? Entonces, es muy discutible que pueda darse un verdadero consentimiento. Pero ahí ya tú nos explicas más un poco cómo funciona este tema de los derechos ARCO, que entiendo es el acceso, la rectificación, la cancelación de oposición. Yo como trabajador, si fuera Valentina, podría decir, ya no, yo me opongo, que salga en la web mi imagen, sácame. Y yo pues inmediatamente tengo que contratar a alguien para que la saque de la web. Pero también podría decir, yo me opongo a que tengas información sobre mi número, mi dirección. Sácala de la empresa. Claro, Ahí sí no. lo que pasa es que ahí también hay una, a ver, nosotros siempre decimos, ¿no? Todos los titulares, los datos, los trabajadores tienen los derechos ARCO, los derechos ARCO, los derechos ARCO, y lo repetimos muchas veces. Pero los derechos ARCO, como tales, tienen que analizarse uno a uno, ¿correcto? Acceso, rectificación, actualización, supresión de mis datos, no quiero que se cancelen, me opongo al tratamiento. Me opongo al tratamiento, por ejemplo, cuando yo no he dado mi consentimiento, pero los están usando. Entonces ahí sale el derecho de oposición. ¿Y eso por qué creo que es importante, especialmente en la parte laboral? ¿No? Cuando a mí me graban, ya, cuando a mí me graban en la oficina, ¿tengo derecho a rectificar? Ya me grabaron. ¿Ok? ¿Puedo yo
acceder a mi imagen, pero puedo rectificar. Lo que pasa es que los derechos hay que verlos también atados a los datos mismos, ¿no? De repente rectificar tiene mucho sentido cuando yo pido una rectificación de mi dirección, ¿correcto? Yo me mudé, entonces le digo a mi empleador, rectifica mi dirección, ya no, esta es mi otra dirección. Ok, y acá está mi DNI, en fin. Pero yo podría rectificar cuando ya me grabó, cuando tengo una cámara y ya grabó cuando yo estoy, no sé, ahí moviéndome en la oficina o en la planta. Ya me grabó, ¿no? Entonces, yo creo que los derechos hay que verlos efectivamente en función del tratamiento, de lo que ha sucedido, ¿no? Y lo que tú estás mencionando es más una revocación al consentimiento, digamos, ¿no? Valentina dio su consentimiento, apareció en la web y después podría decir, ok, yo revoco mi consentimiento. Y lo que la ley te dice es que tú otorgas el consentimiento de la misma manera o digamos, de la manera tan sencilla debes otorgarlo como revocarlo. Porque muchas veces vemos que es muy fácil dar consentimiento, pero cuando quiero salirme, estoy atrapada. Uy, ahí duerme el sueño lo justo por parte de la empresa. No puedo, bueno, uno lo ve mucho cuando se suscribe a estas plataformas y eso, ¿no? Para acceder, acepto, y cuando quiero salir, parece el juego imposible de encontrar cómo yo me desuscribo o ya no. Algo Justo había un tema que tocaste y me pareció muy interesante, es la grabación de audio y video en el entorno laboral. Uh-huh. ¿Nos comentas si hay un tipo de norma que ya regule esto? ¿Y cuál es su alcance? O sea, yo puedo grabar audio y video donde quiera, puedo ponerlo en los baños, en los pasadizos. Hay una restricción. El sentido común me dice que sí, pero quisiera que nos lo prohíbes. Y si se puede grabar también audio en todo o solo en algunas situaciones, ¿no? Sí, en realidad tenemos una directiva de videovigilancia que establece la posibilidad de las grabaciones, ¿no? Con fines de control laboral. Y yo creo que ha hecho bien, digamos, al final la autoridad, ¿no? En ponerlo expresamente esto, porque es una realidad que tú lo verás, Tino, porque eres el especialista, que a veces en seguridad y salud en el trabajo suceden un montón de cosas y al final es una grabación la que decide si, por ejemplo, el implemento de seguridad fue colocado, no colocado o fue usado por el trabajador, ¿no? Entonces, sí existe la posibilidad de grabar, ¿no? Imágenes con motivo de control laboral. Pero lo que la directiva también menciona, y ahí pone un poco, digamos, el balance, es el principio de proporcionalidad. Y ese es un principio que es un principio transversal y que capilarmente entra en todo el mundo de datos personales, ¿no? ¿Qué es lo proporcional? Yo puedo grabar, no sé, en una planta donde tengo a mis trabajadores obligados a colocarse una bota y unos implementos porque van a tratar químicos y quiero, digamos, que todo el mundo, verificar que todo el mundo está cumpliendo con eso porque hay un bien superior, que es cuidar la salud de mi trabajador. O yo voy a poner una cámara de videovigilancia donde es el coffee break, ¿no? Para ver, pues, a ver qué tanto tiempo estuvo el trabajador ahí preparando. En el chimichimi, ahí, conversando con los compañeros. Así es. Para evitar el chimichimi. No, pues, es ahora, un tema más laboral. Igual lo que tú mencionas es interesante respecto del audio. Si yo quiero verificar que el trabajador se colocó el implemento de protección, necesito un audio. Probablemente no lo necesito. Yo lo que necesito es ver que lo hizo. O sea, el audio ya llega a ser otro nivel de intromisión que tendrías que justificar de por qué realmente yo necesito el audio. Por ejemplo, en un call center, ¿no? Porque para saber si realmente están atendiendo bien y de manera educada, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, en una reunión que tuve justamente con un call center, me comentaban, obviamente, todas las llamadas grabadas, y ahora se utiliza mucho eso, no solamente para ver que uno piensa, ¿no? Que es la atención que se brindó, digamos, a quien llamó,
sino si utilizó las palabras correctas. Es un monitoreo al final de la labor del trabajador. Y después saco con eso cierta data y cierta estadística, ojo, que yo después puedo utilizar. ¿Qué tanto le respondí? ¿Cuántas pausas tenías? ¿Qué tan rápido dudaste, no dudaste? Entonces, pero ahí sí guarda lógica, pero ahí sí guarda lógica de que se grabe, probablemente sí, porque estamos en un ambiente donde la comunicación es verbal y es telefónica. Por eso es que también si me van a informar sobre el tratamiento de mis datos, y cuando hablamos del cumplimiento del deber de información, si lo hago telefónicamente, me lo tienen que decir telefónicamente, ¿no? No me van a decir, bueno, sabe que entre a la página web, entonces me están pidiendo datos, pero la información me están exigiendo que yo vaya a través de otro canal. Entonces, lo ideal sería que en el mismo contrato de trabajo, el documento aparte, se informe al personal que van a ser grabados en audio o en video o en ambos. Y colocar los carteles. Y la justificación operativa, ¿no? Y colocar los carteles previa a la zona que va a ser grabada, ¿no? Porque no es que yo pasé, transcurrí toda la planta, salí y dijo, por si acaso ya lo grabamos. No, tiene que ser antes que uno ingrese, que me tienen que informar que estoy siendo grabado, ¿no? Y que digamos, me están informando para que yo, digamos, sea consciente de que van a tomar mi imagen. Interesante. Ahora, en el nuevo contexto de las relaciones laborales y las empresas de marco internacional, antiguamente pues cada empresa a nivel local se manejaba con su propia área de recursos humanos, su propia área de contabilidad, todo. Pero ahora con la tecnología y que puedes ya mandar un CEL en un correo, ahora las áreas de recursos humanos o de contabilidad se manejan en un país aparte, ya ni siquiera a nivel local. Y no te digo un contratista, puede ser eventualmente otra empresa del grupo, pero no es mi empleador directo, porque mi empleador es el que tiene el RUC con número 20 y que dice SAC o SA en el Perú, y ahí en el otro país, ¿cómo se llamará? Pero es del grupo. Y comparten toda la data, toda la planilla, porque la contabilidad la llevan en Panamá, la llevan en Francia, en Mozambique, en cualquier país. Ahí tomando en cuenta que no es mi empleador directamente el que usa los datos, sino esta otra empresa, el grupo, ¿ahí sí va a necesitar la autorización o por ser entorno laboral y siendo del grupo se entiende que está facultado? No, porque estamos hablando de un uso fuera del país. Claro, no, uno tiene que informar, ¿no? Lo que tú mencionas son los casos de flujo transfronterizo, que es cuando el dato personal sale, digamos, del Perú y sale al extranjero, por ejemplo, en grupos empresariales, ¿no? Donde no necesariamente sale a un lugar, sino se comparte, ¿no? Porque esa información a veces está en un espacio, en una plataforma, y esa información es accedida por varios países, ¿no? Y muchas veces las empresas no entienden o no son muy conscientes de que si guardan en la nube, también están sacando la información fuera. Entonces, a veces yo no hago flujo transfronterizo, no lo envío fuera, pero guardo pues en una nube de un proveedor, alguno de los proveedores que son ampliamente conocidos, ¿no? Entonces, pero hacer esto... O sea, si uso la nube, que me dan 2 teras, 3 teras gratis, o con la suscripción de mi paquete de ofimática, ya, para no decir más marcas, pero casi cerca, eso también es uso transfronterizo, no lo puedo creer. Por supuesto, porque eso sale de Perú, y entonces, y está expresamente, ¿no? Es el uso de almacenamiento en la nube, o cloud, ¿no? Computing, que lo llaman, es flujo transfronterizo. Entonces, ¿y ahí sí necesitaría la autorización del trabajador? Necesitarías informar al trabajador, ¿no? Porque que sus datos van a estar fuera o que van a ser transferidos en este contexto. Y ahora el teletrabajo. Pues bueno, el teletrabajo es una norma antigua, pero aplicada a razón de la tragedia de la COVID. Y bueno, modificado el año pasado, en el 2023, ley y reglamento. Y ahí hice un montón de cosas que como laboralista, todo es hermoso, pero ¿cómo se hace, no?
Dicen, se habla mucho de la confianza digital Mm. y la protección de datos personales. Y dice que todo hay que cumplir la ley de marco de confianza digital. ¿Nos puedes explicar un poco de qué va esta ley y qué ente lo regula? ¿A dónde debo mandar esta información? ¿Cómo funciona todo ello, no? Claro, en realidad el marco de confianza digital ya data de hace algunos años y en realidad está pensado en crear una suerte de ecosistema que brinde ciertas garantías para quienes navegamos, digamos, digitalmente y está más pensado o está pensado en entidades públicas y en ciertas empresas como pueden ser prestadores de servicios críticos o quienes proveen agua, luz, ¿no? Internet. Y a ellos les exigen ciertas obligaciones, por ejemplo, el reporte de incidentes de seguridad que afectan datos personales, ¿no? Eso está más vinculado a la ley de confianza digital. Pero si hablamos un poco del teletrabajo, el teletrabajo tiene, la ley y el reglamento tienen menciones específicas a protección de datos personales, porque no solamente obligan al trabajador a seguir una serie de instrucciones, entre ellos la confidencialidad de los datos, ¿no? Y a proteger los datos, y ahí está hablando, bueno, es mi lectura, ¿no? Que creo que tiene cierta lógica, de los datos que recibe el trabajador por encargo de su empleador y hace algo con eso, porque creo que hasta ahora un poco hemos hablado de los datos de los trabajadores, pero los trabajadores tienen una gran responsabilidad cuando reciben datos de los clientes, por ejemplo. Imaginemos un laboratorio. Los trabajadores tienen acceso a información muy sensible, a información de los pacientes, sus condiciones médicas, sus resultados médicos, ¿correcto? Entonces, estamos hablando ahí de la obligación que se le asigna a los trabajadores respecto de los datos personales, pero también en este marco legal del teletrabajo se obliga al empleador a capacitar y a concientizar a su trabajador respecto a la protección de datos personales. Eso me parece interesante que lo hayan puesto en la ley del teletrabajo. Creería que debería estar más allá del teletrabajo. Transversal, porque la única diferencia en que yo comparto los datos personales del trabajo presencial al físico es que la computadora esté sobre el escritorio de mi jefe, sobre el escritorio de mi casa, pero el mouse, si muevo, hago clic, comparto los datos, es el mismo. O sea, Claro, y es hay curioso que una diferencia que sí es importante, que es eso respecto de las medidas de seguridad. Y ahí nos metemos un poco en aspectos ya de ciber, ¿no? De ciberseguridad. Porque yo como empleador, si le encargo a mi trabajador que, por ejemplo, no sé, analice cierta data que puede ser considerada sensible y de repente el trabajador tiene un, un wifi, ¿no? De muy mala seguridad y su vecino, ¿no? Puede entrar y ver qué es lo que está trabajando y se puede descargar esa base de datos que está trabajando mi trabajador, ¿no? O de repente yo se va al no he, Starbucks. Se va al Starbucks y con el código por gratis, supuesto, bueno, le meto una exacto, publicidad, pero con el código gratis, entras nunca actualicé el software de mi computadora, le di cero importancia a eso, nunca tampoco entrené a mi trabajador respecto de todos los phishing y vishing y todos los correos que pueden estar recibiendo. Entonces mi trabajador, un poco el caso que tú contabas, recibió un correo, no, me gané pues un viaje al Caribe, entonces entro y justo estaba trabajando la base de datos del cliente, un laboratorio de todas las condiciones médicas y me grabaron y me copiaron todo eso. Entonces, eso que sí está mencionado en la ley de teletrabajo es algo sumamente importante porque obliga a las empresas a capacitar a sus trabajadores en eso, en la protección de datos personales. Y no estamos hablando ahí de los datos de los trabajadores, sino de los datos que los trabajadores manejan, ¿no? pero creo que la regulación está mal porque no debería ser una capacitación solo para los teletrabajadores, que claro, se Exacto. presumen que podrían estar un poquito más expuestos a los riesgos por cuanto no tienen puesto la infraestructura necesaria, sino creo que a todos, o sea, Todos. porque voy a regresar al ejemplo, a los que llegaron un poquito tarde,
Este live class empezó con un ejemplo que un trabajador se descargó un aplicativo de préstamos de gota a gota, estos que están ahora, pidió 500 soles y le bajaron toda la base de datos del teléfono, que eran los teléfonos de todos sus compañeros de la empresa. Entonces, ahora regresando a ese ejemplo, o sea, dando la vuelta al círculo 360, Vivi, ¿qué debe hacer una empresa cuando, en este caso, así tal cual, teniendo en cuenta la ley de confianza digital? O sea, por un error de un trabajador se vulneran los datos personales. Y regreso a tu segundo ejemplo, el último. Por un error del trabajador se vulneran los datos personales de los clientes de la empresa. ¿Qué hay que hacer? Lo que pasa es que yo creo que lo primero que tienen que hacer las empresas es darse cuenta que todos los, digamos, los ciberataques se están volviendo cada vez más finos, ¿no? Y cada vez más difíciles de detectar. Entonces, si yo, por ejemplo, entrego herramientas a mi trabajador, le entrego una laptop, le entrego un trabajador, debería tener una política de seguridad de la información muy clara y que debería al final ir en cascada respecto de políticas específicas, por ejemplo, el uso de dispositivos móviles, ¿no? Y ciertas regulaciones cuando estoy viajando, todo, para hacer al final responsable al trabajador. Creo que el trabajador, obviamente, ¿no? De repente con una falta de conocimiento, puede caer en esa suerte de estafas y en esa suerte de vulneraciones, pero creo que ese es el mundo en el cual estamos viviendo y en el cual vamos a seguir y esto va a ir creciendo, Escalando. va a ir aumentando, o sea, con la inteligencia artificial, fakes, los mensajes de voz, porque ahora te clonan la voz con una facilidad muy grande, va a seguirse produciendo. ¿Qué pasa si ahora tenemos, es más, me contaban creo que el caso de que clonan la voz del jefe, ¿no? Y llaman, clonan la voz del jefe y haciéndose pasar por el jefe, llaman al trabajador y dicen, ¿sabes qué? Paga esta suma de dinero, transfiere A esta cuenta. Así es. ¿Cómo vamos a nosotros a entrenar a ese trabajador en ese nuevo mundo o en este mundo que ahora transcurre, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de tener un firewall, ¿no? Que actualicen el software de mi computadora, pero de otro tipo de tácticas de ingeniería social que afectan seriamente a la vida, puede ser la vida personal, pero que pueden tener un impacto importante en la empresa, ¿no? Y sí. Entiendo que hay que, cuando dan estos eventos, creo que hay que presentar un formulario, ¿no? De denuncia, y se manda, creo que por correo electrónico, o va al uso de datos personales, que es incidentes de seguridad digital. ¿Qué pasa si no cumplo eso? O no respondo Claro, a ese incidente. la ley Peor aún, ni siquiera confianza, tengo registrados mis datos personales. claro. A ver, el proyecto de nuevo reglamento de la ley que está, bueno, en discusión y que todos pensamos realmente que va a ser aprobado este año, ojalá, porque ya sería, bueno, se publicó el año pasado, luego de 10 años de la vigencia del reglamento, tiene una disposición específica sobre incidentes de seguridad, ¿no? De la información que afectan datos personales. Eso no es ley todavía, es un proyecto, pero ese proyecto, por ejemplo, establece que se tiene que notificar incidentes en 48 horas a la autoridad, ¿no? 48 horas es un plazo bien corto y además te establece qué cosa es lo que uno debe informar. Y también la posibilidad de informar a los propios titulares, que podrían ser los trabajadores, en determinados casos donde han habido incidentes que son considerados de alto riesgo, ¿no? No en cualquier caso, pero sí una empresa podría encontrarse de aprobarse esta nueva norma en una situación en la cual, si se vieron afectados sus datos, no solamente tiene que comunicar en 48 horas a la autoridad, y si fue serio, tiene que ver cómo va a comunicar a sus propios trabajadores. ¿Y qué medidas se está tomando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque como leía una vez, decía, porque Internet es la escena del crimen, ¿no?
Ya ahora todo va a suceder ahí, ¿no? Entonces, cuando empiecen a haber robos, que de hecho hay, ¿no? De información, y cuando estamos hablando de datos personales, estamos hablando que se debe tener un nivel de seguridad mayor. Y ya las normas exigen, bueno, en Europa de hecho uno tiene que notificar esto. Esto en Europa no es novedad. Nosotros no lo tenemos, nosotros lo tenemos en lo que tú mencionas, es en la ley de confianza, ¿no? Que ha creado el marco de confianza en seguridad digital, pero que es obligatoria para las entidades públicas y para ciertas entidades, por ejemplo, las que brindan esos servicios o que están vinculadas a actividades críticas, transporte, luz, agua, ¿no? Porque entendemos que una afectación a la seguridad de esas empresas, realmente el daño puede ser muy grande, y ellos sí tienen que comunicar al centro, ¿no? Hay un centro que recibe este tipo de incidentes y toma alguna acción. Sin embargo, si uno entra a la página web, te dice que cualquier ciudadano también puede hacerlo, ¿no? O sea, yo también puedo ver si he sufrido algún incidente, puedo también contribuir, digamos, a que efectivamente se investigue y esto no vaya a mayores. Pero lo cierto es que si hablamos de datos personales y de obligaciones específicas respecto de una incidencia en datos personales, si se aprobara el reglamento, ya las empresas van a tener que tomarse muy en serio qué medidas van a tomar ante ese tipo de incidentes, ¿no? A manera de resumen, ¿cuáles serían las obligaciones que debería cumplir toda empresa en materia de datos personales y la parte más importante? ¿Cuáles serían las multas o las posibles multas si no cumple nada de lo que debe hacer, ¿no? Ajá. Bueno, yo creo que, a ver, sinceramente, yo creo que la principal, no sé si obligación o responsabilidad que debería tener cada empresa es ser consciente de qué actividades de tratamiento realiza, ¿correcto? Y esto pasa por entender que la definición de tratamiento de datos personales es sumamente amplia, sumamente amplia. Tratar datos personales es recopilarlos, usarlos, transferirlos, almacenarlos, es realizar tratamiento de datos. Muchas veces, cuando he estado prestando algún tipo de asesoría, las empresas no son conscientes de todos los tratamientos que realmente están involucrados en su entorno, ¿correcto? Ellos piensan, no, yo no trato datos, ¿no? Porque bueno, solamente trataré acá, pero almacenas, entonces haces tratamiento. Compartes o alguien te los da, entonces haces tratamiento. Entonces yo creo que la principal responsabilidad que debemos tener o que debemos transmitir seriamente a las empresas es que realmente hagan una mirada hacia el interior y vean qué datos tratan, ¿no? Porque al final Y todas las empresas manejan datos. Es imposible que una empresa diga, yo no manejo cero datos, es porque imposible. si no es, Al si no es menos, imposible, porque al menos va a manejar los datos de sus trabajadores, por lo probablemente menos, de y de sus sus proveedores. clientes, y de sus proveedores, y así vamos, y se vuelven un montón. Pero entre Probablemente, obligaciones formales, así es. porque lamentablemente en este país somos más castigados así a cumplir las cosas, más por lo que dice la ley que por un principio de cautela. Claro, En obligaciones formales, ¿cuáles son las obligaciones formales que sí o sí debe cumplir bajo percibimiento de multa? Como para que la gente le quede claro, tanto en el registro como el reporte de incidentes, cosas así graves que puedan pasar. en realidad creo que la gran parte de personas se quedó mucho con la obligación de registrar bancos de datos personales, que es una obligación, efectivamente, que yo tengo que completar un formulario, ahora se hace de manera muy sencilla a través de la mesa de partes virtual del ministerio, hago una serie de declaraciones y, bueno, el Registro Nacional evalúa y saca una resolución, inscribe mi banco de datos, ¿correcto? Ese banco de datos obviamente no está inscrito en piedra. Si yo hago un tratamiento nuevo, trato otro tipo de datos y, no sé, cambié de denominación, voy a tener que modificar ese banco de datos. Ese banco de datos es sujeto de modificación y eventualmente de cancelación si yo dejé de tratar ese conjunto de datos. Eso yo creo que es importante y efectivamente
Ahora vamos a ir un poco, hay sanciones establecidas en la ley y el reglamento, en el caso de que eso no se cumpla. Pero incumplir con las disposiciones de la propia ley también lleva a sanciones. O sea, la sanción no solamente está vinculada a que yo no inscribí mi banco de datos. Si yo no hice un tratamiento acorde a los principios, si yo, por ejemplo, no pedí el consentimiento cuando debí pedirlo, ¿correcto? Si yo transferí datos y no tomé medidas de seguridad, si yo pedí datos en exceso, hay un montón de supuestos que llevarían a que una empresa pueda hacer eventualmente el tema de la página web, ahora que la autoridad hace lo que se llama fiscalizaciones de gabinete, ¿no? O sea, la autoridad de datos te fiscaliza mirando tu página web. Si yo no tengo una política de privacidad, ¿no? En mi página web, por ejemplo, entonces hay una serie de obligaciones derivadas de la ley y el reglamento que pueden llevar a sanciones. La ley y el reglamento establecen como que tres espacios: la infracción leve, la grave y la muy grave. La leve, bueno, podemos ir desde 0.5 UITs hasta 100 UITs. Y no, la leve no, la leve va de 0.5 a 5, pero hasta la más grave. Pero hay también una directiva que ha aprobado la autoridad para establecer la gradualidad de las sanciones. Hay una metodología establecida mediante una resolución, una metodología para el cálculo adecuado de las multas, ¿no? Entonces también el cálculo adecuado de las multas podrá ver la conducta del infractor, qué tanto tiempo tuvo la conducta infractora, digamos, vigente, abierta, ¿no? Y un montón de cosas que son factores atenuantes o eventualmente agravantes para el tema de la multa. Yo sé que siempre el tema de la multa es lo que lleva a decir, bueno, cumplo o no cumplo, ¿no? Pero a mí me parece que en una sociedad como en la que vivimos, el valor del cuidado de los datos y de la privacidad realmente está calando de manera muy, muy profunda en todos, ¿ah? En nuestra calidad de consumidores, en nuestra calidad de personas. Si yo voy a un lugar... En nuestra calidad de vida, Vivi, porque en el ejemplo con que inicié, prácticamente todos los trabajadores de gerente hacia abajo, su calidad de vida se vio manchada porque tenías estas llamadas de extorsión o llamadas de compras, entre otros, que spam, ¿no? Por ejemplo, todas estas llamadas que nadie dice, bueno, ¿por qué me llaman tanto? Yo no di mis datos y recibo tantas llamadas. O ¿cómo es posible que ahora esta empresa tenga ¿por qué me escribe si yo necesito una silla? ¿Cómo se enteró que yo tengo? Es decir, eso es porque al final estamos constantemente dando, ¿no?, datos y todas las demás empresas están constantemente al acecho y recopilando nuestros datos. Entonces, yo creo que ya en este momento en el que vivimos, no ser conscientes de que un correcto manejo de datos personales y de nuestra privacidad, que es como ir un poquito más en profundidad, porque no es lo mismo, pero de repente no me importa pues que tengan mi nombre, pero sí me importa que tengan mi historia clínica. Si mi historia clínica va a ser una historia clínica digital, entonces sí me voy a preocupar, ¿no? No quiero que eso esté en acceso a todo el mundo. O de repente de datos que son de categoría más sensible, por ejemplo, la afiliación sindical, ¿correcto? En el entorno laboral. Es muy importante porque yo decía que acá 20 años, yo creo que de acá al otro año, creo. Yo decía que los próximos procesos de selección va a ser vía algoritmo. Van a empezar a revisar, vas a contratar a estos grandes de las redes sociales o decir, a ver, hazme un proceso de selección para Tino Vargas. Van a ver a qué páginas web entro, a qué reel le presto más atención, y le presto más atención al reel de la dieta, al reel de tal, y con eso hacen un perfil mío, y sobre eso determinan, pagando una suscripción, o por $2 por cada persona, van a sacar un perfil mío, y si soy apto o no apto, y simplemente ni me entrevistaron. Claro. ¿No? Entonces, el tema es eso, porque, claro, todo, digamos, ese lado podría ser buscado, podría ser entendido como una búsqueda de eficiencia, una búsqueda de, wow, ahora esto me lo permite, pero ¿qué pasa si a ti no lo contratan? Porque él es, no sé,
¿no? De repente he visto que navega en las redes de tal manera y yo ya lo anulé, ¿no? Y si no lo contrata tal empresa, lo ponen como en la lista negra y los efectos, o no le doy crédito para que compre su departamento, ¿no? Y de repente quiero comprar un auto y ya no es fiable. Entonces realmente podemos llegar a un punto, ¿no? De que ya como ciudadanos somos un dato, un número, y se nos puede perjudicar seriamente, ¿no? En nuestra vida ya social. Esta es una primera reflexión y muy importante, ¿no? Y creo que la segunda, menos la que yo me llevo, y creo que va para todos los que están escuchando, es que en este país lamentablemente no hay plata para la difusión. O sea, si estamos esperando que el Ministerio de Justicia va a venir, va a hacer una campaña de difusión con cada uno de nosotros, no va a pasar. O sea, de verdad, sería lo ideal, pero no va a pasar. Nosotros este espacio con Viviana estamos usando para ayudar a difundir. Sería ideal que el Estado lo haga, no lo va a hacer mucho. Y lo lamentable de este país es que cómo se difunden las cosas punitivas cuando hay un desastre. Cuando a mi empresa van y le hackean los datos, ahí todo el mundo es papa, todo el mundo es entrenador después del partido. Y va y vienen todas las autoridades y te ponen las 40.000 multas que dice la ley y que nadie sabía que esa ley existía y nadie sabía que las multas existían y hacen escarmiento con la pobre empresa que pensó, a mí no me va a pasar, le va a pasar al vecino. Pero me pasó a mí y sobre mí prácticamente son 100 UITs como techo, o sea, con 100 UITs a una mequillana o empresa normal la puede tumbar. Entonces, sí es importante darle un espacio y una reflexión a los datos que compartimos, la cautela que tenemos con ellos, porque antes de empezar los 5 minutos, muchos de los datos, otras reflexiones, los compartimos por WhatsApp, compartimos con proveedores, con clientes, información por WhatsApp, modelo de contacto, proyecto de contrato, base de datos, Excel, con información sensible. Entonces, sí les pido que sean cautelosos y nada, eso es importante. Ya Viviana les ha dicho el cómo. Yo solo estoy diciendo qué puede pasar, pero el cómo evitar que eso pase, creo que Viviana con creces nos ha dicho qué podemos hacer. Viviana García, pues, como les dije, ella es especialista en datos personales, ahí está su usuario, pueden agregarla y tener un contacto después para que nos pueda apoyar en todo esto, en lo que es datos personales, que ella es especialista. Una última reflexión, Vivi, es para escuchar algunas preguntas que puedan tener. Bueno, Algunos de los... sí, una última reflexión y yo creo que si bien este espacio ha estado bastante pensado y creo que como complemento temporal en el tema, ¿no? De los trabajadores y un poco la responsabilidad de los empleadores en justamente en todo este ciclo de vida del trabajador, desde que ingresa, desde que postula a una posición, eh, está en la empresa y eventualmente después se vincula, renuncia o bueno, se jubila, ¿no? Yo creo que no tenemos que, digamos, perder la perspectiva de que más allá del aspecto de trabajo, nosotros en nuestra familia, en nuestro entorno, siempre tenemos que cuidar el tema de datos personales propios y también, por ejemplo, no sé si tenemos algún abuelo, nuestros padres, ¿no? Que cada vez son menos, que tienen menos destreza con la tecnología, también son sujetos a entregar cada vez más datos. Entonces, toda concientización que se hace a trabajadores, al final el trabajador lo recibe para bien porque es algo que puede usar en su propia vida en beneficio de los suyos, ¿correcto? Y eso me parece que es sumamente valioso. Entonces, cuando nosotros hablamos, hacemos charlas, capacitamos a los trabajadores están contentos porque saben que se llevan algo que les puede servir. No es solamente para que su empleador efectivamente evite las multas y estemos en un ambiente más seguro, de repente más protegido, pero se llevan algo positivo y creo que eso es de alguna manera la parte humana que comentábamos al inicio de la protección de datos y del manejo de la privacidad. Que creo que salvaguardar ese espacio que podemos tener en una sociedad bastante conectada, yo diría hiperconectada, es sumamente valioso. Nada, pues a ver, veamos qué preguntas pueden tener de todos los que se han unido acá a la clase en vivo. Para los que no, eventualmente, o no se puedan quedar, no lo han visto todo completo, todo esto se va a descargar y se va a pasar a la página
al canal de YouTube de Compliance Laboral, y así que lo pueden ver de manera posterior, no se preocupen. Entonces, nada, si alguien tiene una pregunta, escríbala, es el momento. Esperamos. Y si no, significa que hemos hecho las cosas bien y hemos apoyado a la difusión. Oh. Ahí estoy. Las empresas pueden grabar durante sus eventos a los hijos de los trabajadores. Bueno, un tema creo que para otro live, datos de menores. Datos de menores. En realidad, los datos de menores, la ley y el reglamento establece que tienen que ser, tratados con sumo cuidado, ¿no? Los menores pueden eventualmente dar en algunas veces consentimiento cuando tienen una edad donde pueden tomar cierta conciencia, ¿no? de tomar ciertas decisiones. Ahora, respecto al tema de la grabación durante eventos, eventos de la empresa, ¿por qué la empresa necesitaría grabar al menor de edad? ¿Cuál sería el objeto? Mostrar de repente que efectivamente el menor asistió. La imagen del menor es un dato personal. El menor de edad no tiene, obviamente, la capacidad de brindar ese consentimiento, debería ese consentimiento darlo sus padres para tal efecto. Pero pensemos de nuevo en lo que conversábamos, creo que durante la mitad más o menos de nuestra charla, ¿no? ¿Cuál es realmente el objeto de tener esa imagen? ¿Es necesario? ¿Es proporcional? Yo creo que ese tipo de preguntas son las preguntas que nos tenemos que hacer, ¿correcto? O sea, los datos de los menores hay que tomarlos con mucha precaución. Un dato grabado, ¿dónde va a alojarse esa grabación? ¿Se va a alojar en la nube? Voy a tomar un close-up, un zoom al hijito de tal, y eso lo voy a colgar en el Facebook. ¿Qué voy a hacer con esa grabación? ¿Es el progenitor, los padres conscientes de cuál es el destino que voy a dar a esa grabación? A veces los padres, tíos, tienen mucha, digamos, predisposición a compartir datos de menores, ¿no? Y eso también es otro gran tema, ¿no? Porque lamentablemente no pueden decidir si quieren efectivamente compartir o no su imagen, ¿no? Lo que suele pasar es que las áreas de las asistentes sociales, dentro de las fiestas de fin de año, la chocolatada y reparto de regalos que algunas empresas dan como parte pues de los programas pues de clima laboral, pues van y toman las fotos con los trabajadores con sus hijos, o Día del Padre, alguno de estos temas, y claro, los ponen en el periódico mural de la empresa, y ahora el periódico mural se traslapa al intranet de la empresa, o inclusive a las redes sociales de la empresa, como para tratar de llegar, pero se olvidan pues que el trabajador es Tino, no el hijo de Tino, o sea, él no es, sí, y no es parte de la relación laboral. O sea, si bien yo doy un beneficio, pero no es parte del entorno, la relación laboral, que mi hijo forme parte de las campañas. Entonces, sí hay que pedir un permiso de todas maneras, ¿no? Una segunda pregunta, dice, ¿el consentimiento de datos personales puede ir como una cláusula en el contrato de trabajo? El tema del consentimiento, ese espinoso tema, ¿no? del consentimiento. Lo que pasa es que el consentimiento en el entorno laboral es sumamente discutido. Si yo lo incluyo, ¿a título de qué lo incluiría? Estoy dando mi consentimiento ¿a qué? Si yo lo incluyo en un contrato de trabajo, esto quiere decir que si está atado, ¿correcto?, a mi acuerdo laboral. No estaría aparte, ¿no? Yo lo meto en una cláusula, pero estoy dando consentimiento que al uso de mi imagen. Nosotros hace unos minutos conversábamos que el consentimiento, para que realmente sea válido, tiene que cumplir ciertos requisitos, tiene que ser libre, tiene que ser previo, tiene que ser informado, tiene que ser inequívoco. Entonces, ese consentimiento un poco escondido en el contrato de trabajo puede ser muy cuestionado,
porque el trabajador no tendría, digamos, la capacidad de decir que no. ¿Cómo saco esa Claro, cláusula de ese contrato? claro, como para hacer una precisión y cerrar la idea, claro, es decir, si yo no estoy obligado como empleador a pedir el consentimiento de los datos que obligatoriamente se requieren Así en la es, relación laboral, que es así es. la información de la plame y el registro. Pero si pongo como consentimiento, yo accedo a que le tomen fotos a mi hijo durante las campañas de Navidad y la chocolatada del día, O mis, ahí sí no. o mis ¿Qué propias tan libre es eso? imagen, ¿no? Yo accedo a que efectivamente yo sea, me tomen fotos para el intranet y me tomen fotos para las redes sociales de la empresa. Realmente no hay un consentimiento ahí libre. Ahí está, ahí, cuestionado. Ahora, ¿cómo probar que es libre o no? Ahí es donde entra un poco el mundo de la Lo que subjetividad. pasa es que, Y lamentablemente es en parte del derecho laboral. claro, ahí por eso es lo interesante de cómo conjuga eso con subordinación. Esa es la gran Vivi, pregunta un se le poco. está un poco ¿Puede yendo la realmente señal. hacer? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya, no, que si puede en un entorno laboral, en una relación laboral, existir un consentimiento, cuando estamos en una relación de subordinación. Sí, pues ese es el gran dilema. En el mundo del derecho laboral, a diferencia del tributario y quizás del corporativo, que las cosas pueden ser blanco y negro, nosotros nos movemos en un mundo de lo gris. Y de lo gris que a veces ciertas acciones sí se ven como consensuadas y otras no tan consensuadas y se consideran que es parte de la simetría de la relación laboral, porque la relación laboral siempre va a partir de una simetría que el empleador está mucho más arriba que el Así trabajador es. en la toma de Bueno, decisiones, ¿no? y por Entonces, ahí el siempre, poder de dirección, podría de repente el empleador tomar alguna decisión que yo considero que es como, no sé, una sanción a mi no consentimiento, ¿no? sí, pues bueno, discutible. No sé si alguien más tiene una pregunta y si no, nos liberan porque yo en verdad pensaba robarme a Vivi por 30 minutos y ya vamos una hora. Entonces, si no hubiera más, ya con la bendición de Kate, que es aquí la líder, la community, nos dices ya nos liberamos y listos para guardar el video, lo colgamos en el Instagram, va a estar colgado en el Instagram de Compliance como historia y después finalmente también dentro del canal de YouTube. Y ya cuando esté el programa en sí, aquí van a ver los datos, no solo de Compliance, que estoy haciendo así para que salgan, sino también los de BG, de todas maneras para que ustedes puedan seguirlos, es toda la información. Nada, muchas gracias, nos están diciendo ahí, nos están saludando. Nada, pues Vivi, yo también me sumo al No, agradecimiento, creo, de todos. De verdad que ha sido muy, muy enriquecedor este live class del día de hoy, ¿no? no, muchas gracias, Tino, muchas gracias a Compliance Laboral y bueno, pues hasta una próxima oportunidad. Hay muchos temas que Nada, podemos conversar. hay muchos temas, ya el permiso de los niños, yo creo que ya hay una antesala ahí, hay una posibilidad para un próximo La live class. inteligencia artificial. Muchas gracias con todo, de verdad. Ah, Gracias. ya, hay otros más. Creo que tenemos para más de uno. Nada, muchas gracias, cuídense, hasta pronto. Gracias. Chao. Chao.